Vamos a ver el capítulo 2, Isaías capítulo 2, por favor. Y el tema, o yo le he titulado la gloria del Mesías o la victoria del Mesías. ¿Sí? La victoria de Jehová, la gloria del Mesías va en base a lo que Él es. Y quiero nada más retomar un poquito de lo que hablamos la semana pasada, porque nada más es recordarles, el libro de Isaías es un conjunto de profecías. Y lo dijimos, no está escrito en un orden cronológico, sino que es un libro que hay que verlo con, vamos a usar esta metáfora o aplicaciones, hay que verlo como con unos lentes bifocales. ¿Saben cuáles son esos, verdad? Hay unos lentes, ahorita ya hasta hay progresivos, pero los bifocales eran unos que tenían en la parte de abajo un aumento que se utilizaba para ver algo cerquitas. Pero después querías ver de lejos y se tenía que ver con otro aumento. Entonces, esto es importante porque al momento de estar leyendo el libro de Isaías, vamos a estar usando esos lentes bifocales. Algunas cosas serán para enfocarme en lo que está viviendo la historia, el libro, pero otras veces será a futuro. Y esto es importante. Cuando leas el libro, hay cosas que están pasando, hay cosas que pasaron, pero hay cosas que hablan del futuro. Y tenemos que aprender a verlo de esta manera para poder entenderlo y no equivocarnos. Así que ese es un punto bien importante. Recuerden que el libro de Isaías está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 39 me habla del juicio, de cómo el hombre, el pueblo de Dios se ha revelado y un juicio que Dios trae, castigo sobre su pueblo. Y del capítulo 40 al 66 hay un cambio. Habla de la esperanza, de la victoria, de la gloria de Dios, la misericordia que derrama y va a levantar a su pueblo una vez más. Entonces, estamos en esta primera parte. Yo sé que a lo mejor de aquí al 39 vamos a estar viendo constantemente juicio, 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 pero bueno, esperamos que llegara al 40 y que empiece a cambiar toda esta posición para ver la misericordia y la gloria de Dios en nuestra vida. Este capítulo 2, lo vamos a dividir en tres partes. Es la primera parte de una profecía, pero no vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver la primera parte y lo vamos a dividir en tres. Lo primero que veremos el día de hoy es la gloria del Mesías, la victoria de Cristo. Lo segundo que veremos es la corrupción, la maldad, el juicio de Dios contra su pueblo, contra Judá. Y la tercera parte veremos la victoria de Dios ante el pecado, ¿sí? Entonces vamos a verlo de esta manera y vamos a estar viendo la primera parte, que es la gloria del Mesías. Isaías capítulo 2, versículo 1 dice de esta manera: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Otra vez, la Biblia me está mostrando de que es algo que Isaías vio. Es importante que podamos entender que lo que estamos leyendo es una narrativa de una visión que tuvo Isaías. No es un mensaje audible. O sea, no es algo que Isaías replica que Dios le dijo, sino es una visión que él tuvo, es algo que él vio, y lo que va a hacer es narrarnos y describir lo que él está viendo. Versículo 2. Acontecerá en el postrero de los tiempos. Esto es importante. Al decir el postrero de los tiempos, me habla que será al final de los tiempos. Aquí entramos con estos lentes bifocales, donde vamos a empezar ahora a ver hacia el futuro, ¿sí? Acontecerá que en el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones. Entonces, aquí me dice dos cosas importantes que puedo resaltar.
me dice que el monte de la casa de Jehová será como cabeza de los montes y será exaltado. Y está hablando del templo que estaba en el monte. Es el templo de Jerusalén. Y nos habla de que este templo o este monte será especial. ¿Por qué? Porque será más grande de cualquier monte. No, quizás no hablando de altura, pero sí hablando en el sentido de importancia. Y también me dice algo muy importante, que es que todas las naciones, o sea, todos los pueblos, todos los gentiles, correrán a ese templo. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí me dice, bueno, más resaltar, la palabra Sión es un monte, pero en este término en la Biblia también hace referencia a Jerusalén de una manera particular, o sea, se usa en la Biblia, y también se usa refiriéndose a Israel de una nación como nación en algo general. Cuando leemos la Biblia y leemos sobre Sión, bueno, puede hablarse de Jerusalén o puede estar hablando del pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Bueno, esta porción que acabamos de leer es algo muy impresionante y también importante, porque me está hablando de un templo que será un monte, que es el templo que será más importante. Pero me habla que las naciones van a correr al templo y van a decir: vengan, vamos a este templo, porque Jehová va a enseñarnos sus caminos y caminaremos todos en sus sendas. Y la pregunta tendría que ser: ¿cuándo va a suceder esto? Bueno, está hablando específicamente del milenio, ¿sí? 1000 años de paz, 1000 años de justicia y de prosperidad, porque Jesucristo mismo va a estar gobernando desde Jerusalén. Esto es algo que se espera y que nosotros estaremos también ahí. Les damos un poquito el punto para decir cuándo será el milenio. Estamos hoy viviendo el tiempo de la iglesia. Es el tiempo en el que estamos viviendo, y el tiempo de la iglesia terminará con un evento. Y el tiempo de la iglesia termina ¿con cuál evento? Con el rapto, ¿sí? Recuerden que estaremos normal y llegará un momento donde Cristo va a venir por su iglesia. Importante, Él no va a llegar, nos va a tomar en los cielos. Nadie lo va a ver. Será un instante, y dice ahí que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con Él. Este es el rapto. Es Dios, es Jesús viniendo por su iglesia, transformándonos en un cuerpo nuevo, pues en su iglesia, y seremos arrebatados en las nubes y nos iremos con Él. ¿Sí? Eso es lo que pasa en la iglesia. ¿Qué pasa aquí en la tierra? O sea, hay un caos. Hay un temor, la gente va a decir: pues se desaparecieron, fueron naves, fueron los extraterrestres, o no sé. Otros dirán: fue cierto, pero ellos se quedarán. Y entonces se levantará un gobierno a base del anticristo. Se levantará un hombre que es el anticristo y traerá un solo gobierno, traerá
paz al mundo y hará un pacto de 3 años y medio con Israel. Entonces, la gente va a empezar a seguir a este hombre que tendrá un pacto con Israel por 3 años y medio. A los 3 años y medio, este hombre, el anticristo, romperá el pacto con Israel y se sentará en el templo y va a demandar una adoración. Él va a querer que lo adoren, va a demandar esa adoración, y entonces los judíos se van a dar cuenta de que él no es el Mesías, y empezará una gran persecución contra los judíos por 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, más estos 3 años y medio nos dan 7 años. Son los 7 años de la gran tribulación. Entonces ya pasó el tiempo de la iglesia, el rapto, la tribulación. El término la tribulación viene cuando Jesucristo viene por segunda vez. Su segunda venida, Él vendrá y dice que nosotros vendremos juntamente con Él y vamos a estar reinando. Apocalipsis capítulo 19 me habla de todo este momento. Y viene Jesús y llega al templo y Él se va a sentar en el templo y comenzará a juzgar a las naciones. Las naciones que se portaron bien con Israel, palomita. Los que no, Dios traerá un juicio. Jesucristo mismo vendrá y estará Él reinando. Y ya este proceso o a este evento empieza el milenio, porque Jesús va a reinar por 1000 años y será un reinado pues judío, porque es un judío que se sentará a reinar en el templo y va a estar reinando por 1000 años. Esto va a ser porque es la promesa que Dios le hizo a David, que habrá un reino para siempre. Y esto no ha sucedido, pero todo esto se cumplirá en el milenio. En el tiempo del milenio va a haber gente normal como tú y como yo, que sobrevivieron a la gran tribulación y que ahora, bueno, están en este milenio, 1000 años, donde Jesús va a estar gobernando. Entonces, la iglesia no estará entre la gente, porque la iglesia ya había sido arrebatada. Y entonces la iglesia tendrá un cuerpo glorificado. La iglesia estará gobernando con Jesucristo. Esto es impresionante. No sé cuál va a ser nuestra posición. Yo no sé, Jesús va a reinar sobre las naciones. Algunos piensan que en base a lo que hagamos, en base a los galardones de lo que somos, quizás Dios nos va a poner como reyes en alguna parte, como gobernantes en una parte. No sabemos realmente. Pero lo que sí sé, que la Biblia dice que reinaremos juntamente con Él. Mira, veamos tantito nada más al Salmo capítulo 2, versículo del 6 al 9. Porque este salmo es un salmo mesiánico, o sea, que habla de Jesús. Aunque lo escribió David, habla de Jesús. Salmo capítulo 2, versículo 6. Yo sé que a muchos cuando empezamos a hablar de estos temas les encanta, ¿verdad? Y dije yo vamos a ver si terminando Isaías, a lo mejor vamos a Apocalipsis y vamos aprendiendo, ¿verdad? Pero Isaías lo terminaremos yo creo que en unos 5 o 6 años, primeramente Dios. ¿Sí? Me dan chance de seguir estudiando Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, Salmo capítulo 2, versículo 6, está Dios hablando y dice así: pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Se acuerdan que dije que Sión se refiere a Israel? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es Dios hablando. Ahora va a hablar Jesús. Yo me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Todo esto va a suceder en el milenio. Jesús gobernando.
Jesús siendo el que Dios le dio las naciones. Pídeme y te daré como herencia las naciones. Entonces es Jesús reinando y vamos a estar viendo un gobierno perfecto. No hay corrupción, ¿verdad? Como lo que hoy escuchamos y vemos, tanta corrupción en las autoridades, en el gobierno. Bueno, con Jesús no. Será un gobierno perfecto y habrá gente que quiera escuchar a Jesús, a Dios, y habrá gente que no querrá escuchar. Y Él dice que Él los va a quebrantar con vara de hierro y como vasija de alfarero los va a desmenuzar. Interesante, porque ¿dónde va a estar Satanás? Durante todo este tiempo, Satanás va a estar atado. Él no va, dice Apocalipsis, para que él no confunda o no engañe a las naciones. Entonces, esto hará que el gobierno de Jesús pueda estar tranquilo, en paz, pueda ser justo y van a ser 1000 años. O sea, impresionante, ¿no? Cuando veamos la tierra, muchos se ora para que Dios traiga paz a la tierra, para que quite maldad, para que se quite la corrupción. Bueno, todo esto va a suceder en el milenio. Y qué impresionante que nuestro Señor Jesucristo esté gobernando. Eso es impresionante. Y algo mejor es que nosotros estemos gobernando juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar ahí? Yo sí quiero estar, ¿sí? A ver qué me toca, ¿no? A ver qué nos toca. Pero lo que hagamos vamos a estar con Él y esa es una bendición. Ya nuestra mentalidad no es como la de ahorita, ¿verdad? Quiero lo mejor o quiero tener más. No. Sino vamos a estar gobernando con Él correctamente. Regresemos a Isaías, por favor. Entonces, esto que está hablando es en el milenio. Voy a volver a leer versículo 4. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. La mano de Dios sobre los pueblos. Y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, podemos creer que en ese tiempo habrá gente que se porte mal, habrá maldad, habrá una delincuencia, pero Dios ahí hará una perfecta justicia. Interesante, porque me dice que las armas se van a cambiar en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y lo que está hablando es que va a dejar de haber pleito, va a dejar de haber guerra. Y entonces, en vez de pensar en armamento, se va a pensar en la producción, en alimentar, en el trabajo. Y eso es una bendición porque de repente a veces nos acostumbramos a la guerra. Hoy que estábamos viendo este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, y no sé si ustedes han visto imágenes, y uno dice, qué triste, ¿no? Gente que tiene que salir de su casa, gente que tiene que huir, dejar todo porque su vida está en peligro, gente que tiene que dejar a su familia irse o su esposo quedarse para pelear. Es algo horrible. Pero hay una esperanza que me dice que en este tiempo ya no habrá guerra. Entonces, la paz que todos deseamos vendrá cuando Jesucristo regrese. Y otra vez, todo esto es en el futuro. Está Isaías viendo algo que está enfocado en el futuro y que un día nosotros lo vamos a ver y a experimentar, primeramente Dios. El versículo 5 dice así: venid, oh casa de Jehová, y caminaremos a la luz de Jehová. Y creo que este versículo lo podemos ver ahora con esos lentes bifocales, pero presentes. Porque creo que aquí es donde nosotros podemos aprender lo que me dice su palabra. Porque los judíos están recibiendo un llamado de parte de Dios para venir a caminar a la luz de Jehová. O sea, un día el Señor gobernará. Un día Él va a traer juicio. Un día Él va a tomar su lugar. Pero ahorita nosotros tenemos que caminar a la luz de Jehová.
Y creo que así como eso es para ellos, también es para nosotros. Porque es una invitación para caminar en la luz. Y creo que podemos aplicarlo de dos maneras. Cuando la Biblia me dice caminar en la luz, número uno, creo que puede referirse a su palabra. Camina en su palabra. Porque la palabra de Dios me dice, dice que lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es? Lumbrera a mi camino. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 me dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la palabra te alumbra. La palabra es como una antorcha que en un lugar oscuro te invita por donde caminar. Entonces, lo que está diciendo Isaías es una invitación al pueblo y a nosotros el día de hoy a caminar en base a su palabra. Por eso es importantísimo que nosotros nos enfoquemos en entender, en estudiar, en inquirir la palabra de Dios. Pero también creo que esta frase de caminemos a la luz, ¿sí?, también se puede referir a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Miren lo que dice en Juan 8:12. Hay muchos pasajes, pero vamos a leer solamente dos. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesús está diciendo que Él es la luz. El otro pasaje es, permítame tantito, Juan 12:46. Juan 12:46. Yo, está hablando Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces creo que de una manera el día de hoy Dios nos invita a que caminemos a la luz. Y el caminar a la luz, lo hemos dicho, me habla de caminar en su palabra, pero también me habla de caminar en Cristo. Y esto es importante. Si caminamos en su palabra, si caminamos en Cristo, bueno, hay una gran esperanza para nosotros y un día estaremos con Él. Entonces, esta es la primera parte que vemos de este capítulo. Vamos a la segunda parte, que me habla de la corrupción o del pecado de su pueblo. Versículo 6. Aquí cambia el mensaje completamente. Dice así: ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. La primera frase es un poquito a veces difícil de entender, porque nosotros sabemos que Dios nunca ha dejado a su pueblo, que Dios siempre está con su pueblo. Pero cuando dice ciertamente tú has dejado a tu pueblo, algunos piensan que pudiéramos aplicarlo como alguien que ha dejado a su pueblo y que se ha convertido a otro pueblo. Algunos lo pueden ver de esta manera, porque dicen, pues Dios nunca ha dejado a su pueblo. Pero algunos piensan que es alguien, por ejemplo, alguien que va a Estados Unidos, que a lo mejor está viviendo ahí, ya lleva 1 año, 2 años viviendo, y de repente le preguntan y pareciera que ya ni habla español y ya no entiende lo que dice, aunque trae el nopal aquí en la frente, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda? No, yo ya soy americano, ¿verdad? Y ¿hace cuánto viniste? Tengo 6 meses aquí, ¿verdad? Pues no, o sea, eres mexicano viviendo en otra parte. Entonces pareciera que Dios está hablándole a su pueblo, tú has dejado ser mi pueblo.
Tú te has querido convertir a los filisteos, a los pueblos paganos, a otros, y pareciera que Dios le dice, ya no te reconozco como eres. Has dejado de ser mi pueblo. Esa es una manera que algunos lo interpretan. Otros consideran que cuando dice Dios los ha dejado, bueno, cuando dice ciertamente tú has dejado a tu pueblo, quiere decir que Dios los dejó en el sentido no de abandonarlos, sino que Dios los dejó hacer lo que ellos quieren. ¿Se acuerdan cuando vimos Romanos capítulo 1? Que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, sino que fueron tras sus razonamientos, su corazón entenebrecido, y Dios los entregó, los dejó a sus pasiones. Entonces pareciera, otros consideran que esta frase de ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, es como si dijera, Dios dijo, te dejo, haz lo que quieras, porque el pueblo está en pecado. Recuerden que cuando vimos el contexto histórico de este tiempo, el pueblo estaba metido en la idolatría. Estaba levantando adoración en los lugares altos y hacían adoración a otros dioses a su manera, pensando que esto era para Dios y nada que ver con Dios. Algunos reyes hacían lo bueno, otros hacían lo malo, pero el pueblo está envuelto en pecado, en maldad, en idolatría. Y pareciera que Dios dice, Él dice, los has dejado. Y también le dicen, porque están llenos de costumbre traídas del oriente y de agoreros. Entonces está hablando cómo el pueblo ha tomado otras costumbres, otras ideas y las ha traído a su pueblo. Y eso es triste, porque eso sucede hasta el día de hoy. Hoy de repente hay un deseo de la gente de tener una cultura que no es. Por ejemplo, ahorita hay con los jóvenes y lo que son todas las series de los coreanos y todo, y ya películas y series y todo, y a rato vamos todos a estarse jalando los ojos para acá para parecerse a ellos, yo creo, no sé. Entonces, alaciándose el pelo y cortándose así y todo, y bueno, así son ellos. No quiero decir que eso sea malo, pero hablo como hay una costumbre donde de repente queremos tomar de alguien que no es. El problema es que si esto lo metemos a la iglesia es un peligro. Porque cuando de repente en la iglesia empezamos a meter cosas de afuera, cosas de lo que es el humanismo, cosas que tienen que ver con, que no tienen nada que ver con Dios y lo meten a la iglesia, es un gran peligro. Por ejemplo, dentro de la enseñanza hay un peligro de una línea muy delgada que habla de la oración positiva. La metafísica ha entrado tan fuerte a la iglesia que de repente las oraciones que hacemos pareciera que es metafísica. Esas oraciones donde dices, ¿sabes qué? Yo declaro que hoy Dios me va a bendecir y será el mejor día de mi vida, y donde yo voy a conquistar y voy a tomar, y lo que Dios tiene preparado para mí lo voy a recibir, y todo eso se oye muy espiritual, pero todo eso es metafísica. Él declara, decreta y lo vas a obtener. Bíblicamente eso no es así. El pensar, incluso, bueno, hay hasta movimientos proféticos, pero no tanto para saber lo que Dios dice, sino más para saber mi futuro. Hay elementos que de repente queremos usar como cosas buenas que me van a bendecir mi vida, o van a bendecir mi casa. Un ejemplo: compran un carro, compran una casa y lo llevan con el pastor. La casa no la llevan, ¿verdad? El pastor lo invitan a la casa, pero el carro lo llevan a la iglesia y le dicen, pastor, ese es el carro que Dios nos bendijo, quiero por favor que ore por él. Y los pastores lo hacen. Y hasta le ponen aceite de la unción, ¿verdad? Como ya somos cristianos y no usamos agua bendita, usamos el aceite de la unción. Pero eso no es bíblico. Como si quieran, ya a Jesús le trajeron los caballos y los burros y las mulas de cada uno y oraba por ellos. No. O sea, si alguien hay que orar es por nosotros, no por las casas, no por nada. Entonces de repente en las iglesias metemos cosas que no tienen nada que ver con
Dios. Cuidado. Seamos muy cuidadosos en base a eso. Dice, están llenos de costumbres traídas del oriente y del agorero, ¿no? A veces usar elementos cualquiera. He visto que de repente están en una congregación y agarran un manto y agarran según el manto de Elías y lo ungen y lo empiezan a aventar y todos quieren tocar el manto para una doble porción. Y eso no es bíblico. O sea, que Jesús no traía un manto para, a ver, ¿cuántos quieren a sus discípulos? Ahí va el manto, órale. No, eso no es. Es como pensar que hoy, avisarle, hermano, la próxima semana tendremos quijadas de burro para los que quieran ser victoriosos, ¿verdad? O sea, así no se vive. Porque un día pasó en la iglesia, en la historia, en la Biblia viene, pues vamos a, hermano, ya tenemos, gracias a Dios, acaban de llegar 20 varas como la de Aarón, ¿verdad? Vamos a estar vendiendo y les digo algo, si las ponemos en Facebook, a lo mejor hacemos negocio. Para gente, no, las acaban de traer y están ungidas, ¿verdad? Y es más, yo vi que la tocó el hermano César, tiene más unción, ¿verdad? Por ahí, algo así. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada que ver. Entonces de repente hay un problema. Incluso dice ahí, y pactan con hijos de extranjeros. Esto era que hacían alianzas con gente que no conoce a Dios, con enemigos de Dios. Ahora, esto hoy alguien puede decir, hermano, ya no hacemos alianzas. Bueno, es como cuando un joven o una persona tiene una relación sentimental con alguien que no es cristiano. Y eso Dios dijo que no se unan con yugo. Es que lo voy a convertir a Cristo. Ajá, ¿cómo no? Vengan le damos chance a que vengan al taller de matrimonios porque hay mucha gente que se casó con cristianos y, ¿cómo le está yendo, verdad? Si se casa con un que no sea cristiano, le va a ir peor. Aparte es algo que Dios ha establecido que no se debe de hacer. Hay costumbres que no pertenecen al reino de Dios ni nada y tenemos que tener cuidado de que no los estemos practicando. Versículo 7 dice, su tierra está llena de plata y oro. Está hablando está el Dios describiendo a su pueblo. Su tierra está llena de plata y oro y sus tesoros no tienen fin. Me habla de una nación próspera, con mucho dinero. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Me habla de algo que es poderoso y algo que es rico, abundante. Y puedo aprender algo. Iglesia, la abundancia no es una evidencia que estés en la bendición de Dios. Ojo, la abundancia no es una evidencia que estés con Dios o que la bendición sea de Dios. Porque a veces así lo medimos. Tengo un carro, tengo trabajo, tengo casa, viajo, tengo prosperidad. Dios está conmigo. ¿Quién sabe? Porque me está hablando de su pueblo que lo tiene todo. Incluso me habla que están llenos de caballos y sus carros son innumerables. En aquel tiempo esto me hablaba de un poder militar, de algo que es poderoso. Veamos algunas cosas rápidamente. Deuteronomio 17, 16 y 17. Deuteronomio 17, 16 y 17 dice así. Esto era algo en base a lo que Dios le pedía al rey, a la nación. Dice, pero él, hablando del rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomarán para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. Este es el temor de Dios, que el corazón del pueblo, del hombre, no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces alguien puede pensar, ¿entonces el dinero es malo? No, el dinero no es malo. Lo que sí es malo, me dice la Biblia, que es el amor al dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ellos, al momento de tener dinero, al momento de tener caballos, su confianza dejaba de estar en Dios y ahora estaba en sus manos. O sea, alguien que no tiene trabajo,
alguien que esté batallando económicamente, alguien que esté al día sufriendo el día de hoy, ¿qué es lo que hace normalmente? Le pide a Dios: Dios, ayúdame, provéeme, haz un milagro. Y estás orando y orando y orando. Pero alguien que quizás tiene todo lo que quiere, dinero, alguien que tiene trabajo, quizás lo menos que ora. Además, haz un ejemplo en ti. Examínate. Si tienes trabajo, tienes economía y te va bien, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios: Dios, suple el alimento del día de hoy? Porque estás acostumbrado a comer. Porque hay que comer. Y se te olvidó el decir: ayúdame, Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Jesús me enseñó a orar de esta manera: el alimento de cada día, dándolo hoy. Pero como yo ya tengo, no necesito a Dios para eso. Y es donde el hombre empieza a caminar a su manera, en sus ideas, y entonces pareciera que ya no necesito a Dios. Y es lo que Dios le está diciendo. En vez de hacer esto, Salmo capítulo 20, 7 y 8. Salmo capítulo 20, 7 y 8 dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén, ¿no? Esto es lo que tiene que suceder. No que confíes en tus carros, no en tus caballos, no en tus recursos, sino que aprendas cada día, aunque Dios te ha bendecido, a estar poniendo tu esperanza y tu corazón en Dios. Hay muchos que a lo mejor se les olvida hasta dar gracias por los alimentos. Hermanos, cuando oramos por los alimentos, no es para que Dios los santifique, para que no tenga cólera, para que caiga bien a mi cuerpo, para que no me engorden, para que no me enfermen. Para eso no es. Cuando oro es para decirle: gracias, Dios, por el alimento que has puesto en mi mesa. Así como hoy has sido fiel con nosotros y nos ha dado el alimento, provéele a aquel que lo necesita o a tu iglesia. Es gracias. Gracias, porque al momento de comer estoy viendo una vez más tu fidelidad. ¿Sí me explico? Esto es el confiar, el descansar en Dios. Tenemos que aprender a confiar completamente en Él y no en lo que tenemos. Ahora, muchas veces puedes tener tu confianza en algo que no es Dios. Y puede ser en tu trabajo. Quizás tienes un buen trabajo, un buen sueldo y una buena posición. Y aquí examínate tú. Yo no puedo estar viendo tu corazón, pero a lo mejor tu confianza está en donde: es que qué buen trabajo tengo. Y te digo algo, y lo vas a ver: Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios puede llamarte la atención quitándote tu trabajo, porque quiere enseñarte a que dependas de Él. Parecía de repente que Dios es malo, pero no. Lo que Él quiere hacer es atraerte a Él. Algunos piensan: voy a estudiar esta carrera porque esta carrera paga más. Y si paga más y hay mucha oportunidad, voy a vivir mejor. Y no es así. Porque hay gente con muy buenas carreras que no tienen una vida plena en Dios. Y hay gente que no tiene una carrera y vive mejor que nosotros. ¿Sí me explico? O sea, no está en la carrera mi dependencia. Mi dependencia debe estar en Dios. No en un puesto, en una posición. Lo menos que podemos es dejar a Dios a un lado. Versículo 8, sigamos leyendo. Dice así: además, su tierra está llena de ídolos. Está hablando Dios al pueblo. El pueblo estaba lleno de ídolos. Dice: además, tu tierra está llena de ídolos. Interesante. Se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que han fabricado y en lo que fabricaron sus dedos. A mí este versículo me impactó mucho, porque Dios está hablando de su pueblo y está diciendo a qué su pueblo se han entregado.
a los ídolos y dice a la obra de sus manos, a lo que han fabricado sus dedos. El problema es que cuando pensamos en esto, pensamos en aquellos que hacen una imagen de barro y que le adorábamos antes, y hoy decimos, bueno, yo ya no le adoro. Pero yo creo que yo estaba leyendo y a mí me llevaba a pensar que quizás el ídolo que está hablando para nosotros no es una imagen de barro, sino me está hablando de aquello a que nosotros le damos más el tiempo. Y vuelvo a traer lo mismo de ahorita. Quizás lo que han hecho tus manos, lo que has fabricado con tus manos, lo que has hecho con tus dedos, son tus logros, tu título, tu maestría, tu doctorado. Y es lo que has logrado. Y hoy te arrodillas ante Él. A lo mejor es tu casa. Yo siempre quise tener una casa como esta. O es tu carro, el carro que tengo. O es tu posición, o es tu negocio, o es tu empresa. Y vas a poder decir, híjole, me esforcé tanto en tenerlo. Y puedes decir, gracias a Dios lo tengo. El problema es que ahora te arrodillas ante Él. Ahora depende si vienes a la iglesia por eso. No, hoy no puedo ir porque hoy tengo trabajo. No, hoy no puedo ir a la iglesia porque hoy tengo que terminar un pedido. No, hoy no puedo. Y pareciera que hoy aquello que Dios te dio como una bendición hoy se convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque es algo que has fabricado y que tú te estás entregando a Él. Y te arrodillas. Y empiezas a tener, iglesia, una idolatría. Si yo les preguntara para ustedes qué es lo más importante, quizás la mayoría me va a decir Dios. Pero yo te voy a decir, haz un análisis si realmente Dios es lo más importante en tu vida. Y todo aquel que Dios no tiene a Dios en la primer punto, en la primera parte de su vida, es un idólatra. ¿Cómo sé si Dios o algo más está a mero arriba? Tan sencillo. A lo que le inviertas más tiempo, a lo que le inviertas más dinero, a lo que más hables, es lo más importante para ti. Y si eso es Dios, excelente. Y si no es Dios, cuidado, porque quizás nosotros estamos adorando la obra de nuestras manos. Interesante, ¿no? Y puedes meditar mucho más en cuanto a él. Versículo 9. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. O sea, pareciera que nos muestra una religión falsa. Pero también me habla que Dios está diciendo, el hombre está pensando en sí mismo y se están arrodillando a otros hombres y se están viviendo por otros hombres. Y la Biblia me dice claramente, maldito el hombre que confía. Y muchas veces tú estás poniendo tu confianza, y a veces decimos como aquí, ¿no? A veces somos barberos con alguien por querer sacar algo. No es que entre más bien lo trate a él y más, a ver si me da el puesto. No, es que entre más lo haga, más voy a estar recibiendo. Y ese es un peligro. Cuidado en base a eso. ¿Sí? Versículo 10. Bueno, hasta aquí terminamos con lo que es el pecado. Está describiendo el pecado que hay en su pueblo. A partir de ahora veremos la victoria de Jehová. Y esto es importante porque nos habla y nos va a hablar del día de Jehová. Otra vez, vamos a poner nuestros lentes bifocales y vamos a ver hacia el futuro. Porque cuando hablemos del día de Jehová, no me está hablando de un día de 24 horas, sino más bien de una etapa. Ahorita estamos en la etapa o en el día del hombre, porque el hombre hace lo que él quiere. El hombre gobierna su vida a su manera y
pues sabe lo que es bueno, lo que es malo, pero al final el hombre hace lo que quiere. Y Dios te deja. Interesante cómo Dios, a pesar de que como es y que nos ama, te deja hacer lo que tú quieras. Pero viene el día de Jehová, un día que cambiará todo. Interesante porque para nosotros el día empieza en la mañana. Para nosotros empieza el día con luz y cuando se va acabando el día termina en oscuridad. Para los judíos no, es al revés. Y ellos empiezan en la noche y empieza con oscuridad. Y me habla de un proceso difícil donde no se ve nada, donde es momento difícil, pero están esperando que el día esclarezca, que se levante hasta que el sol sale y la luz nos puede mostrar todo. Bueno, eso tiene que ver referencia con el día de Jehová, porque es como poner el día del hombre que es oscuro, que viene una gran tribulación tan fuerte que no se podrá más, pero cuando Jesús regrese saldrá el sol de justicia y todo cambiará. Entonces, el día de Jehová es cuando Dios va a intervenir en la historia humana y como decíamos ahorita, empieza oscuro, pero un día saldrá la luz. Un día el sol saldrá, el sol de justicia. Versículo 10 dice así: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Este versículo, esta frase, lo vamos a ver que se repite varias veces. Como cuando de repente estamos entonando un canto y es el coro. Y se repite, lo vamos a ver ahorita. Pero a mí me llama la atención algo. Y creo que de repente aquí pareciera que nosotros no hemos llegado a conocer a Dios. Porque dice, mira, dice otra vez, métete en la peña, escóndete en el polvo. O sea, imposible, ¿alguien se puede esconder en el polvo? Difícil, ¿no? Dice, de la presencia temible de Jehová. Y eso es importantísimo, hermanos, porque tenemos un Dios grande, un Dios de amor y un Dios de misericordia. ¿Sí o no? En otras palabras, tenemos un Dios bueno. Y el problema es que como Dios es tan bueno, a veces queremos hacer con Él lo que queramos. Me puedo portar mal, puedo vivir en pecado, como quiera Dios me ama. Puedo no hacer lo que Dios me pide, como quiera Dios me ama. ¿Cierto? Pero, hay un pero. La Biblia me dice que tenemos un Dios grande, fuerte y temible. Yo no sé si la cultura que tenemos nos ha llevado a perder el respeto a la gente adulta. Yo soy todavía así como que de la vieja guardia, pero a mí me enseñaron que a las personas se les habla de usted. Hoy nuestros hijos les hablan a los mayores ¿de qué? De tú. Y lo vemos normal. Todo esto me lleva a perder el respeto a la persona grande, a la autoridad. Nosotros, de repente, al querer ver a Dios y hablarle de tú, no, Señor, es que tú esto, no, Señor, es que tú lo otro, y pareciera que perdemos nuestra posición de quién somos y de quién es Él. Porque hoy le reclamo, hoy le digo a Dios, estás mal. Hoy le puedo decir a Dios, no me gusta lo que tú piensas. Y creo que Dios está en esa mansedumbre, ¿no? Porque esa templanza que a pesar de lo que Él es, su misericordia es nueva cada día. Pero llegará un día, llegará un instante, llegará un momento en que Dios te va a decir, tú que has estado haciendo lo que tú quieres, que te va a decir, escóndete. Trata de esconderte en el polvo, porque va a llegar el día temible de Jehová. Dice ahí, de la presencia temible de Jehová. Yo sé que nada que ver,
Pero lo más que a mí me viene a la mente es cuando mi papá o mi mamá, bueno, sobre todo mi mamá, que me amaba y me quería y me perdonaba una y me perdonaba otra y otra. Pero cuando yo veía entrar a mi mamá con el cinto en la mano, día temible, día terrible, ¿no? Y le temíamos a su presencia. Y me amaba, y me ama, y me quiere. Pero llegaba el momento que tenía que darme porque lo necesitaba. Llega un momento donde Dios te va a decir, si estás viviendo de esa manera, has dejado a Dios, estás haciendo lo que tú quieres, te dice Dios, cuidado, porque vendrá el día en que mi presencia será temible. Y lo dice, y del resplandor de su majestad. Y esto me habla de una grandeza, de entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Sí, soy su hijo, sí, reinaremos con Él, sí, gobernaremos con Él, pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Imagínate, aquí llega a temblar y nos asustamos, ¿verdad? Llega un ciclón, un viento y nos asustamos. ¿Qué será estar frente a Dios esperando el castigo que Él te va a dar? Wow, a mí me impacta eso. Entonces, Dios no es tan bueno. Sí, claro que es bueno, porque si no fuera porque su misericordia, ya todos seríamos consumidos. Interesante. Versículo 11. La altivez, y aquí empieza a ver, y yo creo que se puedan medir si hay algo de esto en nuestros corazones. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. O sea, Dios empieza a decir, el orgullo, la soberbia que hay en el hombre va a terminar. Porque ahorita el hombre se cree mucho. Ahorita el hombre se levanta y puede decir, Dios no existe. Oye, el hombre puede decir, a ver, Dios, si es cierto que existes, que pase esto. Ya ves, no pasó. No, Dios no es nadie. Y estamos en una etapa donde el corazón del hombre se enaltece. Que tan fácil dejamos a Dios. El orgullo del hombre crece cada día. Y lo peor, a veces siendo de la iglesia. Ministros, servidores, de repente se creen más que Dios, como si la obra fuera suya. Y Dios está diciendo, la altivez de los ojos de los hombres será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12 y 13. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Todo hombre que no quiere saber nada de Dios y que dice, yo no lo necesito, yo voy a hacer lo que yo quiera. Mira, no estoy en la iglesia y mira qué bien me va. Mira, no oro, no busco a Dios y soy más bendecido que muchos cristianos. Yo no necesito de Dios para vivir bien. Mira que él era cristiano y mira cómo está. Allá hasta se murió, yo vivo. Bueno, porque el día de Jehová vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Versículo 13. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Empieza a ser como algo poético. Y habla de los encinos, de los cedros, perdón, como algo alto. Las encinas como los robles fuertes. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Y sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis eran unas naves muy fuertes, grandes. Y poderosa, difícil de hundir, y podría ser como que lo que el hombre dice, mira lo que he construido. Todas las naves de Tarsis y sobre todo las pinturas preciadas. Está hablando de la obra del hombre.
lo que ha hecho, lo que ha realizado y que ha hecho que el hombre hoy tenga orgullo en su corazón. Versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aperturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Así como al principio, gloria a Dios, porque un día Cristo vendrá a reinar. Cuidado cuando Dios se levante para castigar la tierra. Me llama la atención que está hablando sobre la soberbia, sobre el orgullo, sobre la altivez, sobre lo que tú te crees fuerte, lo que has conquistado, lo que has hecho en tus manos, en lo que tú estás parado, en lo que tú crees que eres. Sí, hoy te puedes rebelar contra Dios. Sí, hoy puedes blasfemar contra Él, claro. Y te vas a sentir, ya ves, y no me pasa nada. Sí, hazlo si quieres. Pero en aquel día no habrá quien te salve de su presencia temible de Jehová. Versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¿Qué está diciendo? Va a llegar un momento donde el hombre va a agarrar sus ídolos y lo va a tirar a los topos, dice, a los murciélagos, porque es basura, no le sirven para nada. Se va a dar cuenta el hombre que todo lo que ha formado, nada, o lo que ha hecho, nada lo podrá librar de la mano de Dios. Por más que hagan, por lo más fuerte, la más grandeza, por lo que quiera haber hecho el hombre, nada de eso le va a ayudar a estar delante de Dios en su presencia formidable, dice ahí, en el resplandor de su majestad, cuando se levante a castigar. Y versículo 22. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Pareciera que Dios dice, ay, ese hombre que se cree mucho, ay, ese hombre que es altivo y piensa que puede conmigo. Solo basta que le apriete la nariz y que deje de respirar y muere. O sea, parece que Dios dice, ¿qué es el hombre? Increíble. Porque puedes tener todos tus logros, puedes tener todos tus sueños, puedes tener todo tu deseo, puedes tener todo el dinero, puedes tener todo el futuro planeado. Y Dios te puede decir hoy, esta noche vengo a pedir tu alma. Y tú puedes decir, es que yo pensaba, he pedido vivir unos 5 años así y después arrepentirme. Porque no tengo planes de morir. No tengo planes de morir. Y pareciera que Dios puede decirte el día de hoy, tu vida es tan frágil que nada que hayas o puedas hacer te va a librar de mí. En otras palabras, deja de confiar en el hombre, deja de confiar en tus fuerzas, deja de confiar en tu propio poder, porque tarde que temprano vas a morir. Y el hombre es tan frágil, pero se han creído tan poderosos. Este año ha sido un año, esos 2 años ha sido un año difícil, porque hemos escuchado de tanta gente que ha muerto y que no pensábamos que iba a morir por un virus que entró a su organismo. Gente que decíamos, estaba bien joven, se veía bien sano, y tristemente dejaron de respirar y murieron.
No puedes tú pensar que tú tienes la vida hecha. No puedes pensar que te puedes esconder de la mano de Dios. Ah, acabo Dios no se da cuenta. ¿No se da cuenta? Mira, estoy en rebeldía y no me pasa nada. Síguele, síguele, síguele. Pero yo sí tengo miedo, temor de un día estar delante de Dios para ser enjuiciado por Él. Prefiero más que cuando esté delante de Él salga Jesús, mi abogado, y me defienda. Y que diga, papá, si Él es el peor, sí, fue el peor, pero yo pagué por Él. Se merecía el peor castigo, pero yo pagué por Él. Y abrazarme de Jesús como un niño que tiene miedo a caminar a la oscuridad y decirle a Jesús, sálvame. Porque no quiero estar delante de papá para que me vaya a corregir. Y creo que hoy la iglesia tiene que aprender a entender cómo estás viviendo. Y tienes que entender la grandeza de nuestro Dios para cambiar, para ser diferente. Porque no puedo vivir igual. No puedo estar adorando otras cosas. Tengo que estar en su presencia.